Buddy Valastro, el célebre Cake Boss, el hombre que transformó el arte de la pastelería en un espectáculo emocional, había fallecido. Su partida no fue solo la pérdida de un chef, sino la despedida de una leyenda que convirtió azúcar, harina y amor en monumentos comestibles de esperanza y alegría. La ceremonia fúnebre tuvo lugar en Hoboken, Nueva Jersey, donde todo comenzó. Afuera de la iglesia, una multitud en silencio absoluto se agolpaba en las calles. Pasteleros de todo el mundo, celebridades, antiguos empleados y miles de admiradores se reunieron como una gran familia dulce, todos vestidos de negro, muchos con delantales blancos encima, como tributo silencioso al hombre que les enseñó que los sueños, con suficiente mantequilla y determinación, podían elevarse como un bizcocho perfecto. Dentro del templo, el ambiente era denso, pesado, cargado de emoción y anécdotas invisibles que parecían flotar entre los bancos. En el altar, un ataúd de madera clara estaba adornado con rosas blancas y pequeñas figuras de mazapán, réplicas en miniatura de sus pasteles más famosos. Sobre un pedestal, un retrato enmarcado mostraba a Buddy sonriente, con su característica chaqueta blanca y los brazos cruzados con orgullo frente a su pastelería, Carlos Bakery. Pero fue entonces, cuando la atención se centró en una figura que apenas podía sostenerse de pie, que el momento alcanzó su clímax emocional. Lisa Valastro, su esposa, envuelta en un velo negro, avanzó lentamente hacia el altar. En sus manos, no llevaba flores ni una Biblia, sino un retrato. La imagen era íntima, capturada en blanco y negro, Buddy sentado en la cocina de su casa, con las manos llenas de harina, riendo junto a sus hijos. Lisa se paró frente al micrófono, pero durante varios segundos no pudo hablar. Su voz, cuando finalmente emergió, temblaba como una hoja en el viento. Hoy no vengo a hablar del Cake Boss, sino del hombre que nadie conocía fuera de estas paredes. Un suspiro colectivo se oyó. Todos, incluso aquellos que lo seguían por televisión durante años, sabían que estaban a punto de descubrir un Buddy oculto, un secreto que nunca había salido a la luz. Lisa apretó el retrato contra su pecho y reveló. Buddy llevaba años enfermo. No lo sabían, porque no quería preocupar a nadie. Ni a su equipo, ni a su audiencia, ni siquiera a sus fans. Durante las últimas grabaciones del programa, tenía dolores que jamás mencionó. Decía que el espectáculo debía continuar, porque él no hacía pasteles, él construía recuerdos. Los sollozos comenzaron a romper el silencio en la iglesia. Algunos caían de rodillas. Un camarógrafo del equipo original se quitó la gorra y se cubrió el rostro con las manos. Lisa continuó. Él decía que el azúcar podía curar corazones rotos. Que cuando horneaba un pastel de boda, lo hacía para asegurarse de que el amor entre esas dos personas durara para siempre. Y cuando hacía uno para un niño enfermo, su esperanza era que, por lo menos por un día, ese niño olvidara el dolor. Sus palabras eran cuchillas suaves, cortando con ternura cada corazón presente. Lo que nadie esperaba era lo que vino después. Lisa, con una firmeza inesperada, levantó la cabeza. Hoy voy a contarles su promesa. Hace 3 semanas, cuando supo que su tiempo se acababa, me pidió que horneara su último pastel. Uno sencillo. De vainilla, su favorito. Pero con un detalle especial, dentro escondió un mensaje, escrito a mano por él. Un murmullo se elevó como una ola de asombro. Lisa entonces sacó de su bolso un pequeño papel doblado y lo leyó. Si están leyendo esto, es porque ya no estoy. Pero quiero que sepan que cada pastel que hice fue por ustedes. Por cada lágrima, cada celebración, cada esperanza. La vida es como el fondant, a veces dulce, a veces difícil de moldear. Pero con amor, siempre vale la pena. La emoción se volvió insoportable. La iglesia entera se sumió en llanto. Algunos se abrazaban como si fueran familiares, otros simplemente miraban al cielo como buscando una señal, una migaja de consuelo celestial. Y fue entonces que se realizó lo impensable, uno por uno, los hijos de Buddy, vestidos con los delantales de su padre, se acercaron al altar y colocaron una pequeña porción del pastel de vainilla en platos blancos. Se los ofrecieron a los asistentes. La última receta de Buddy, compartida con el mundo entero como símbolo de su generosidad eterna. Los sabores eran suaves, envolventes. Pero lo que más se sentía era el amor, el mismo que impregnó cada capítulo de su programa, cada pastel de cumpleaños, cada palabra que dedicaba a sus empleados como si fueran su propia sangre. En las horas siguientes, las redes sociales explotaron con homenajes.
desde chefs en Francia hasta panaderos en aldeas perdidas de Sudamérica. Todos publicaban fotos de sus creaciones con una sola etiqueta: almohadilla gracias Woody. Y aunque su cuerpo descansaba en paz, su legado se multiplicaba como levadura viva. Carlos Bakery se convirtió en lugar de peregrinación, con miles de cartas y flores adornando la entrada. Incluso la competencia, aquellos que una vez rivalizaron con él, cerraron sus tiendas por un día en señal de respeto. Porque Woody Balastro no fue simplemente un pastelero. Fue un constructor de emociones. Un alquimista del azúcar. Un mensajero del amor horneado. En sus últimos años, lejos de los reflectores, solía decirle a Lisa mientras veían caer la noche desde el porche: ¿sabes? Lo único que me preocupa de morir es no poder hacer el pastel de bodas de nuestras nietas. Y aunque no pudo cumplir ese deseo, lo cierto es que cada nieta, cada nieto, y cada niño que alguna vez lo vio en televisión sabrá que detrás de cada capa de betún, vivía un corazón que latía con una dulzura infinita. En ese día de despedida, cuando el cielo finalmente se despejó y un rayo de sol iluminó el ataúd, todos supieron que Woody no se había ido. Simplemente se había transformado en algo eterno, en una receta secreta guardada en el alma del mundo. Y mientras las campanas de la iglesia repicaban una última vez, marcando el final de la ceremonia, algo extraordinario ocurrió. Desde las puertas del templo, un grupo de niños entró en silencio, cada uno llevando un pequeño pastel decorado con las técnicas que Woody solía enseñar en sus talleres gratuitos para jóvenes. Venían de distintos lugares: Nueva York, Texas, incluso de Puerto Rico. Muchos habían sido parte de fundaciones benéficas que Woody apoyaba en secreto, lejos de las cámaras. Una niña de apenas 8 años, con una gorra de la pastelería Carlos Bakery, se acercó al micrófono con timidez. Su voz era suave, pero su mensaje hizo temblar incluso los corazones más endurecidos. Yo tenía cáncer. Woody vino a mi hospital, me trajo un pastel con mi caricatura encima. Ese día me olvidé de las agujas, del dolor, y creí que la vida podía ser dulce otra vez. Hoy estoy curada. Gracias a él. Fue entonces cuando se rompieron todas las barreras del pudor. La iglesia, que durante horas había contenido el dolor con dignidad, estalló en un llanto colectivo. Nadie podía permanecer indiferente ante la verdad más pura: Woody Balastro no solo decoraba pasteles. Decoraba vidas. Endulzaba futuros. Reconstruía lo roto con merengue y esperanza. Lisa, aún en el altar, observaba con ojos enrojecidos, pero también con un destello de paz. Sabía que su esposo había dejado una huella que no se borraría jamás. A su lado, uno de los hijos mayores de Woody, Marco, tomó la palabra. Su voz era fuerte, parecida a la de su padre, pero temblaba bajo el peso del momento. Papá decía que el éxito no se mide por la fama, ni por los premios, sino por la cantidad de personas a las que logras arrancar una sonrisa. Hoy, viendo todo esto, entiendo que mi papá fue el hombre más exitoso del mundo. El público rompió en aplausos. No tímidos, ni ceremoniosos, sino aplausos sinceros, llenos de admiración, de agradecimiento. Eran como tambores que retumbaban en el cielo, despidiendo a un héroe que jamás pidió serlo. En las afueras, el cielo comenzó a llenarse de globos blancos en forma de cupcakes, liberados por niños de escuelas locales. Cada globo llevaba un pequeño mensaje escrito: gracias por la magia, Woody. Fue una lluvia de ternura elevándose hacia las nubes. Mientras tanto, dentro de Carlos Bakery, las luces se mantenían encendidas. Los hornos seguían calientes, no por negocio, sino como símbolo de continuidad. Los empleados, algunos con más de 20 años trabajando allí, decidieron que no cerrarían ese día. En su lugar, hornearían el pastel más grande en la historia de la pastelería, que repartirían gratuitamente entre los habitantes del barrio. La receta fue tomada de un cuaderno antiguo de Woody, manchado de vainilla y lágrimas, donde escribía no solo cantidades, sino pensamientos. En una de las páginas, había anotado: haz que cada pastel cuente. Porque quizás ese sea el único momento feliz en la vida de alguien. No hornees solo con las manos, hazlo con el alma. Ese fue el legado que dejó. No una cadena de tiendas. No un programa de televisión. Sino una forma de vivir, con dulzura, generosidad, y una pasión inquebrantable por regalar alegría. Y así, días después del funeral, comenzaron a llegar cartas desde rincones insospechados del mundo.
una pareja de ancianos en Japón que celebró su aniversario con una receta suya. Un joven en Brasil que abrió su primer negocio gracias a sus tutoriales. Una madre en Siria que horneó un pastel en medio de la guerra para hacer sonreír a su hija. Todos repetían lo mismo: no lo conocimos en persona, pero Buddy estuvo en nuestra mesa. En el cementerio donde ahora descansa, en una tumba sencilla con una espátula dorada grabada en mármol blanco, los visitantes dejan pequeñas figuras de mazapán, mensajes escritos en fondant, y flores en forma de cupcake. Se ha convertido en un santuario. Un altar moderno al amor sin condiciones. Y mientras el mundo sigue girando, entre guerras, noticias tristes y prisas sin sentido, hay personas que alzan la vista y recuerdan que todavía existen seres como Buddy Balastro. Que nos recuerdan que, a veces, todo lo que necesitamos para seguir adelante, es una rebanada de pastel, servida con amor. Así se cierra el telón de una vida extraordinaria. No con silencio, sino con dulzura. No con olvido, sino con gratitud eterna. Porque cuando alguien logra transformar ingredientes comunes en emociones inolvidables, no muere. Se convierte en leyenda. Y Buddy, desde el cielo, probablemente esté sonriendo, con los brazos cruzados, observando cómo el mundo entero hornea, como él siempre soñó. El cielo estaba cubierto de un gris melancólico el día del adiós. Frente a la iglesia, una multitud se había reunido en silencio, sin apenas susurrar palabra. Los rostros, apagados por el dolor, esperaban ver por última vez el féretro que contenía al hombre que, durante años, había sido el alma de una familia, el sostén de un legado, y una figura pública que ocultaba más penas de las que dejaba entrever. Buddy Balastro ya no estaba. Su esposa, Lisa, vestida de negro absoluto, sostenía entre sus brazos la fotografía de Buddy con una ternura que desgarraba el alma. En esa imagen, él sonreía como solía hacerlo, con los ojos entrecerrados, con la alegría de quien ama la vida. Pero esa alegría, como confesó ella más tarde, fue también su forma más valiente de esconder un sufrimiento largo, callado, persistente. Con la voz temblorosa y los labios apretados por la angustia, Lisa se acercó al atril para hablar. Cada paso suyo hacia el micrófono parecía pesar una tonelada. Al tomar la palabra, no fue la esposa de un ídolo la que habló, sino la mujer que había compartido cada lágrima no vista, cada noche sin dormir junto a un hombre cuya salud se fue debilitando día a día, sin que el mundo lo supiera. Buddy era un luchador, comenzó, con la voz rota. Pero no solo en la cocina, no solo en la televisión. Era un luchador en su corazón, en su cuerpo. Hace años que su salud comenzó a declinar. No por una sola causa, sino por muchas. Su cuerpo fue castigado por el estrés, las noches en vela, el peso de llevar sobre sus hombros no solo su familia, sino el legado de generaciones. Las lágrimas corrieron sin pausa por sus mejillas. Se despertaba con dolor. En las manos, en la espalda, en el pecho. A veces me decía que sentía que su cuerpo se apagaba lentamente, como una vela al final de su mecha. Pero nunca se quejaba. Siempre ponía su mejor cara, siempre sonreía ante las cámaras. Incluso cuando su corazón lloraba. Lisa hizo una pausa. Miró la fotografía con una ternura infinita. Luego añadió, la familia era su motor. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros padres. Él siempre quiso protegernos de su propia tristeza. Se tragaba todo el miedo, todo el cansancio. Nunca nos quiso preocupar. Pero en el silencio de la noche, lo escuchaba llorar en el baño. A escondidas. Los asistentes al funeral, en su mayoría en completo llanto, bajaban la cabeza ante la revelación de una vida interior marcada por el sacrificio. Nadie imaginaba que el carismático Buddy, el rey de los pasteles, vivía con un dolor crónico, emocional y físico. No era solo una enfermedad la que lo consumía, sino una carga invisible que acumuló durante años. Lisa, con los dedos apretando el marco de la foto, continuó, Buddy tenía el corazón más grande del mundo. Pero también un corazón cansado. Cansado de dar tanto, sin recibir descanso. Su cuerpo le pedía parar, pero él no sabía cómo. Él vivía para los demás. Y tal vez por eso, se fue tan pronto. Porque nunca se puso primero. En ese instante, un sol tímido intentó asomarse entre las nubes, como si incluso el cielo quisiera rendirle homenaje. El silencio se hizo más denso. Los hijos de Buddy lloraban en silencio,
tomados de las manos, sus ojos enrojecidos, sus almas rotas. Y Lisa, con una fuerza nacida del amor verdadero, concluyó: perder a Buddy no es solo perder a un esposo. Es perder el centro de nuestra familia. Es perder las risas de los domingos, los abrazos de medianoche, las palabras sabias cuando el mundo se caía. Es perder a alguien que daba tanto, que al final, se quedó sin nada para sí mismo. Las palabras de Lisa quedaron suspendidas en el aire como un suspiro. Muchos no pudieron contener el llanto. Porque en esas frases se encontraba no solo el retrato de un hombre, sino la confesión de una vida sacrificada por amor. La salud de Buddy había sido frágil durante años, pero jamás lo dijo públicamente. Prefería sufrir en silencio, sonriendo para no preocupar a nadie. Ahora, en su despedida, su verdad salía a la luz. Y esa verdad era profundamente triste, intensamente humana, y absolutamente desgarradora. En medio del silencio de aquella mañana gris, mientras las campanas de la iglesia sonaban con una lentitud solemne, el mundo se detenía para despedir a un hombre que fue mucho más que una celebridad. Buddy Valastro, el Cake Boss, ya no estaba. Pero lo que dejó atrás no fue solo una carrera brillante ni una fama televisiva, dejó un vacío profundo, una tristeza silenciosa que solo quienes realmente lo conocieron podían comprender. Su esposa, Lisa, de luto, temblando entre sollozos, sostenía contra su pecho una fotografía de él. No era una imagen cualquiera, era Buddy sonriendo, como siempre, con esa calidez que derribaba muros y un brillo en los ojos que, ahora lo sabemos, escondía también cansancio, dolor y sacrificios invisibles. Frente a todos, Lisa rompió el silencio con palabras que desgarraron cada corazón presente. Buddy nunca quiso que supiéramos cuánto le dolía. Nunca quiso preocuparnos. Siempre puso su familia primero. Sonreía aunque su cuerpo gritaba en silencio. Se levantaba con dolor, pero su amor por nosotros lo hacía más fuerte que cualquier enfermedad. Y entonces, ¿cómo no sentir compasión? ¿Cómo no dejar que nuestras lágrimas acompañen las de esta mujer que ha perdido al amor de su vida? ¿Cómo no abrazar, aunque sea con el pensamiento, a esos hijos que hoy lloran a un padre que dio todo por ellos? Este no es solo el adiós a una figura pública. Es el adiós a un ser humano extraordinario, que detrás de cámaras luchaba cada día con un cuerpo que se debilitaba, con un corazón que callaba su sufrimiento para seguir dando amor. Porque Buddy no era solo pasteles y sonrisas, era coraje, entrega, ternura. Era familia. Hoy, más que nunca, debemos aprender de su ejemplo. Debemos mirar a quienes amamos y preguntarles cómo están, de verdad. Debemos valorar cada instante, cada abrazo, cada gesto de amor silencioso. Porque muchos, como Buddy, sonríen mientras por dentro luchan contra tormentas invisibles. No dejemos que su partida sea en vano. Abramos el corazón. Seamos más amables. Más humanos. Más conscientes del dolor que otros esconden. Porque si Buddy, con todo lo que llevaba dentro, fue capaz de dar tanto amor, nosotros también podemos. En su memoria, hagamos del mundo un lugar más compasivo, más cálido, más tierno. Descansa en paz, Buddy. Tu legado no solo está en tus pasteles, sino en la forma en que nos enseñaste a amar sin medida. El viento soplaba suave entre los cipreses, como si el propio cielo llorara la partida de un alma buena. En el último adiós a Buddy Valastro, no solo se lloraba la pérdida de un ídolo, sino de un esposo, un padre, un hombre que vivió para dar amor a los demás sin pedir nada a cambio. Lisa, con el retrato de Buddy entre sus brazos, se despidió de él con un susurro que quedó suspendido en el aire: gracias por amarnos tanto, incluso cuando tú mismo estabas roto por dentro. Sus palabras fueron más poderosas que cualquier discurso, porque hablaban desde el dolor real, desde el rincón más profundo del alma. A veces, las personas más fuertes son las que menos se quejan. Las que dan todo de sí, las que sonríen mientras en silencio se desmoronan. Buddy fue uno de ellos. Y ahora, su historia merece ser recordada no solo por lo que hizo, sino por lo que fue, un hombre de corazón gigante. Por eso, te invitamos a honrar su memoria. A no dejar que su luz se apague. Suscríbete al canal, nombre del canal, y acompáñanos en este homenaje eterno a la vida de Buddy Valastro. Cada vídeo, cada recuerdo, cada palabra que compartimos aquí es un tributo a su amor, su lucha silenciosa y su legado familiar. Apóyanos con tu suscripción, con tu like, con tus comentarios llenos de cariño.
porque juntos, podemos mantener viva su historia y seguir inspirando con su ejemplo a miles de corazones en el mundo. Buddy ya no está físicamente, pero mientras lo recordemos, nunca se irá del todo.